preocupaciones en cualquier sociedad. La marcha de la economía es fundamental para que un país pueda avanzar, para que se genere empleo, para que tengamos un clima, digamos, social estable. Y aunque la política es determinante también, pues el elemento económico en una Venezuela como la de hoy también lo es. Me gustaría saber cuál es su visión de la economía venezolana en el momento actual y también vamos a hablar un poco de lo que son sus recomendaciones. Usted fue presidente de Fedecámaras y muchas cosas tiene que decirnos, ¿eh? Bienvenido. Bueno, yo creo, Vladimir, que el problema es delicado, el problema económico. Y yo diría que el corazón de los problemas de Venezuela está en el área económica. Y el deber de todos nosotros es tratar de avanzar, de unirnos todos los sectores, independientemente de la posición política que puedan tener, para tratar de presentar alternativas rápidas y solucionar los problemas económicos que son muy delicados, como te dije inicialmente. Hay un problema de desabastecimiento, un problema inflacionario bastante alto, que tenemos que corregir lo más rápido posible. Yo diría que lo más grave de la situación económica del país está orientado hacia estimular la producción nacional. El empresario venezolano necesita estímulos. Dentro de esos estímulos nosotros podemos dividirlo en dos partes. El sector alimentario, ¿no?, producido por los sectores agrícolas de este país, los agroindustriales, que debe resolverse la situación mediante una política de concertación, de diálogo a alto nivel, sostenido y permanente, que permite un proceso de desregularización en el tiempo en una forma concertada entre las partes. ¿Por qué? Porque en el sector agrícola, como me plantean ellos, tienen un grave problema en la producción de carne, producción de leche, producción de todos los sectores de la cual dependemos los venezolanos para la alimentación. Pero si se logra un proceso de desregularización de los precios, porque están congelados, y con ese proceso inflacionario que es muy alto, los insumos muy altos para los sectores productivos. ¿Y eso no aumentaría más los precios, doctor Natera? ¿No haría posible, inalcanzable para el salario mínimo? Pero es que el problema no es eso, el problema es que los productores necesitan un precio justo, equilibrado, que les permita una rentabilidad razonable. Te repito la palabra, una rentabilidad razonable, pero no que con una regulación de años estén estrangulados en su crecimiento, en su desarrollo, porque no pueden, ¿no?, invertir más porque no tienen los recursos suficientes para invertir en su propia dinámica productiva. Por eso es importante ese diálogo permanente que está comenzando. Yo creo que en ese proceso de diálogo... Ahora, en todo caso, doctor Natera, fíjese, mucha gente recomienda medidas, por ejemplo, usted recomienda que se vaya a un proceso de desregularización de precios. Concertada. Correcto. ¿No será mejor entrarle al debate global sobre la línea económica, la política económica del gobierno, el modelo económico? Bueno, es que eso es parte del modelo económico. Porque yo digo, una discusión integral. Claro, te estoy hablando de sectores. Te hablo de un sector claro, que es muy importante, como el sector agrícola. El productor nacional, porque eso va dentro de lo que tú estás hablando. Si nosotros logramos aumentar la producción nacional, no solamente el sector agropecuario, agroindustrial, sino el sector industrial que produce en Venezuela, si nosotros vamos a estimular ese sector productivo con buenas políticas, ¿no?, política financiera, política de precios, ¿no?, que permitan al empresario venezolano tener unas utilidades razonables, pero no asfixiarlo mediante un proceso de regulación permanente. Eso implicaría que el gobierno subsidie algunos productos, es posible, creo que está subsidiando algunos productos. Más que productos, a sectores sociales. Claro, es preferible subsidiar a los sectores sociales, los sectores productivos nacionales, que ya subsidiar a empresarios extranjeros, ¿no?, que se benefician con el empleo, ¿no?, y el bienestar para otros países. Es importante que uno luche por el bienestar de todos los países, pero primero es el de Venezuela. Y yo creo que debemos urgentemente estimular a los sectores productivos venezolanos
¿Con qué? Con política de precios, política de salarios, ¿no? Una buena política que esté hablando, que trate de bajar la inflación en Venezuela, y también garantizar que los productos de los insumos que necesitan los sectores industriales y los sectores productivos del país se logren a unos precios también razonables que permitan que no siga ese proceso inflacionario ahogando el proceso económico del país. Por eso es una parte que te estoy hablando yo, pero tiene el otro problema, que son los sectores comerciales. Tienen una política de las divisas, y yo creo que se está dando buenos pasos en este momento con esa política de diálogo, de concertación que existe ya entre los sectores productivos, ¿no? Y el sector gobierno, donde se están logrando ya unos recursos necesarios para ir cancelando las deudas que tienen los sectores productivos nacionales con sus... Ahora, doctor Natera, usted formó parte del gobierno del presidente Chávez, usted fue ministro para el desarrollo de las zonas especiales, ¿no? Exactamente. Le pregunto, en el gobierno, porque me imagino que usted conversa con la gente del gobierno en este campo, tiene que tener algún mínimo de contacto con gente del gobierno. En el gobierno hay conciencia de que hay que desregularizar, de que hay que introducir correctivos más o menos serios en algunas líneas económicas. ¿Hay plena conciencia de eso o hay la visión de que con algunas medidas de corte administrativo, resolver problemas de divisa o resolver temas de permisología, se puede resolver los nudos de la economía? Se está haciendo, se está haciendo. Pero hay conciencia de eso. Yo creo que sí hay conciencia. Pues te voy a decir te voy a dar una información que tú la conoces. Anteriormente, los sectores productivos nacionales a nivel gremial no se reunían con los ministros, se reunían con otros sectores del gobierno nacional a nivel medio. Y hoy en día hay un proceso, ¿no?, de diálogo, ¿no?, que se ha iniciado, que es público, ¿no?, entre los sectores privados representados por afiliados a Fedecámara, abierto, como Conindustria, Concecomercio, ¿no?, Fedeagro, donde se están reuniendo con los sectores nacionales, con los ministros a alto nivel, y está en ese proceso de aumentar un poco los precios a nivel de finca, a nivel del productor, de tal manera que sea un poco rentable para seguir produciendo. Y de esas conversaciones están surgiendo, creo que se aprobaron alrededor de $2.000 millones en estos días, ¿no? ¿Para qué? Para comenzar a cancelar las deudas que tiene el sector privado con sus proveedores internacionales. Y eso es un paso importante. Lo que hay que hacer es que ese volumen actualmente no es suficiente y tiene que seguir dentro de ese proceso de diálogo que se está dando a esos niveles productivos, a nivel de los empresarios venezolanos con el gobierno, que está existiendo en este momento, y que se logre buscar esos acuerdos para tratar de solucionar los graves problemas económicos que tiene este país. Ahora fíjese, doctor Natera, un momento en que la economía comenzó a recuperarse después del 2002, bueno, tuvo lo que llamaba el doctor Giordani el foso de Cariaco, que era la caída de la producción, la caída del Producto Interno Bruto, y luego fue un proceso de recuperación. Llegó Venezuela a acumular muchos semestres consecutivos de crecimiento económico, eso lo recordamos, eso pasó más o menos hasta el año 2009, 2010, ¿no? Y quizás un poquito más. Pero luego comenzó un proceso pues de aumento, incluso se había llegado a controlar la inflación, comenzó luego un proceso pues de que la inflación fue creciendo. ¿Qué pasó para que la economía venezolana pasara, y valga el término nuevamente, de ese proceso de crecimiento a lo que hoy tenemos? Bueno, te repito, el punto clave fue el proceso de regulación permanente, ¿no?, en el tiempo. Hay empresas que tenían 2 años sus productos regulados, controlados, y eso no le permitía al empresario venezolano aumentar sus inversiones para darle más servicio y dar más oferta a los venezolanos para tratar de bajar la inflación. Y ese fue uno de los procesos graves que ha sucedido en este país que hay que corregir. Te pongo un ejemplo. Para el año 2002, vamos a unos años anteriores, para el año 98, 99 y 2000, hubo un proceso parecido. Ya estaban buscando acuerdos entre el sector privado nacional y el gobierno nacional, en donde efectivamente los ministros, ¿no?, concertaban con las instituciones gremiales privadas a alto nivel, ¿no?, y también conversaban con Fedecámara, iban los ministros de Fedecámara, se hacían mesas de trabajo, se buscaban acuerdos, se marchaba juntos, porque Venezuela es de todo, no solo un sector.
pues, buscando ese camino para solucionar los problemas. Y en ese sentido, y el mismo presidente Chávez de esa época, yo te lo he dicho en varias oportunidades, y lo conoce el pueblo de Venezuela, en donde el presidente Chávez viajaba con sus empresarios. Se hacían reuniones en todas partes del mundo, empresarios extranjeros con empresarios venezolanos, se buscaban acuerdos, ¿no? Hacían asociaciones entre empresarios venezolanos y extranjeros para invertir en Venezuela. El presidente Chávez en esas reuniones daba su mensaje y generaba confianza en los empresarios, venían a invertir en Venezuela. Y eso produjo lamentablemente una etapa posterior, ¿no? Que fue el golpe de Estado del 2002, el golpe petrolero, que produjo una distorsión muy grave en el proceso económico financiero del país. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno